COVID-19 que se ha extendido al mundo entero, tomando ya las características de pandemia, que es cuando una epidemia afecta al mundo entero, ha tenido algunas excepciones, o casi. En el video anterior estuvimos con el cónsul de Vietnam para que nos cuente cómo hizo su país para frenar la expansión del virus y no tener muertos. Curiosos por cómo en líneas generales el este de Asia ha conseguido mejores resultados que el mundo occidental, como vimos en el desastre vivido por Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, Francia, España o Italia. ¿Por qué las diferencias de resultados cuando los países más ricos occidentales han tenido notablemente peor desempeño que los asiáticos del Pacífico? ¿Qué pasa en Asia entonces que las cosas no han tenido la gravedad que vemos en esta parte del mundo? Suponemos que por lo que conocemos de esa región, las características de disciplina en sus sociedades deben haber sido un factor importante, pero para confirmarlo fuimos a hablar con Ezequiel Ramoneda, un politólogo especializado en temas de Asia, para que nos cuente qué pasó en esta región para que el COVID-19 no les golpeara de la misma manera. Así que los invito a que vean la entrevista que Ivonne le hizo y lo que él contó. Un placer que nos acompañes, Ezequiel. Así que arrancamos nomás con la primera pregunta. En líneas generales, la respuesta a la pandemia de la región de Asia Oriental y Sudeste Asiático han sido más eficiente de la que vimos en Occidente. ¿Es esta afirmación correcta? Comparar a los países de Asia Oriental frente a los países occidentales en relación a las respuestas que tuvieron frente a la pandemia es un tema bastante complejo. Esto se debe fundamentalmente a la gran diversidad que caracteriza a unos países frente a los otros y a su vez a las distintas estrategias que tuvieron unos gobiernos frente a los otros. Ahora bien, dicho esto, prácticamente habiendo pasado 5 meses del inicio del contagio, se pueden identificar algunas diferencias o características comunes de una región frente a la otra. Por un lado hay una cuestión demográfica. Uno podría suponer que las mayores tasas de contagio y las mayores tasas de mortalidad se deberían encontrar en países asiáticos donde nos encontramos con las mayores poblaciones del planeta, países como China, India, Indonesia. No obstante, justamente estos indicadores los encontramos en países occidentales como Inglaterra, España, Italia o Estados Unidos. Eso se debe justamente, como mencioné, a una cuestión demográfica. Digamos, más allá de las diferencias a nivel de absolutas en cuestiones demográficas, fundamentalmente en países occidentales nos encontramos con sectores de la población en situación de riesgo mucho más importantes que en los países de Asia Oriental. Hay sectores de la población adultos, ancianos, mucho más importantes en los países occidentales que en los países orientales. Esa es una de las características que marca justamente la tasa de contagio y fundamentalmente las importantes tasas de mortalidad. Y por otro lado, uno podría decir más que la eficiencia, más bien la experiencia que tuvieron varios países de Asia Oriental en las últimas décadas con distintos contagios masivos o epidemias que azotaron la región. Uno podría, digamos, lo pasa en la historia contemporánea, retrotraerse hasta lo que sería la epidemia del SARS en el 2003, la gripe aviar, la gripe porcina y otro tipo, digamos, de contagios que han afectado a los países de Asia Oriental. Y eso obviamente ha generado un entrenamiento, una expertise por el lado de los gobiernos y por el lado de las poblaciones de cómo afrontar estas situaciones. Experiencia que ha llamado justamente la atención por su ausencia en los países occidentales. Capaz más que la eficiencia, a la inversa, uno podría más bien destacar la falta de experiencia y fundamentalmente la subestimación que se hicieron de varios gobiernos occidentales frente al contagio. Creo que esto ha sido lo que ha llamado más la atención y lo que ha destacado más bien las actitudes y las iniciativas de algunos gobiernos de Asia Oriental por sobre los países occidentales. ¿Cómo ha sido la respuesta social en los países de Asia Oriental y el sudeste asiático con este tema? Más allá de algunos primeros casos, algunos primeros incidentes muy al principio de saqueos o compras masivas de productos, en líneas generales las poblaciones de Asia Oriental han sido más bien precavidas, han solapado más bien, digamos, el riesgo frente a la pandemia y han tenido una mayor proactividad al momento de atender y responder y cumplir con las iniciativas, con las medidas implementadas por los gobiernos, a diferencia de las poblaciones de varios de los países occidentales. Probablemente algunas de las razones que puedan explicar esto se debe fundamentalmente a cuestiones culturales. Por un lado,
en lo que uno entiende como lo que se llaman los valores asiáticos, en los países de Asia Oriental hay una mayor importancia que se le da al grupo por sobre el individuo. Generalmente se tienden a poner los intereses o el resguardo de la comunidad, del grupo, de la familia, por sobre los intereses del individuo. En este sentido, el hecho de preocuparse por el otro, de preocuparse por la comunidad, tiende a generar una predisposición a una actitud mucho más responsable a nivel comunitario, a diferencia de los países occidentales, donde lo que se prioriza más es la actitud individual del individuo. Eso por un lado. Y por otro lado también, la relación, o mejor dicho, la experiencia que tienen con respecto a la autoridad. Los países de Asia Oriental, las poblaciones de Asia Oriental, también tienen una tradición muy fuerte de respeto a la autoridad vertical, justamente esto, ya desde la cuestión del trabajo agrícola, de la cultura agrícola, hasta la cuestión de los grandes reinos y los grandes imperios. Son sociedades que a lo largo de su historia han generado una tradición y han generado, una experiencia de aceptar o convivir, tolerar, ya casi a un punto de haber interiorizado esta cuestión de la obediencia a un poder centralizado. Cuestiones, que en los países occidentales el desarrollo histórico ha ido por otro lado. Una comparación que es casi inevitable. ¿Qué diferencia hay en las sociedades de Asia Oriental y las naciones del sudeste asiático en lo que se refiere a esta situación en particular? Así como mencionamos al principio, la diversidad que caracteriza a los países de Asia Oriental frente a los países occidentales, a su vez encontramos diferencias dentro de los países de esta primera región. Capaz por un lado podemos distinguir a los países, lo que uno entiende la región del nordeste asiático, fundamentalmente la República Popular China, Corea del Sur, Japón, uno podría llegar a incluir a Taiwán, que por un lado son países que presentan un sistema de salud pública sólido debido a la inversión en este sector a lo largo de los últimos años, lo cual uno puede ver en los indicadores, por ejemplo, de médico cada 10.000 habitantes, cama hospitalaria cada 10.000 habitantes o hospital cada 100.000 habitantes. Por otro lado, los gobiernos de estos países, más allá de las vicisitudes que ha tenido el gobierno chino al inicio del contagio, son gobiernos que han tenido una proactividad, o mejor dicho, una definición clara al momento de implementar medidas, independientemente de las estrategias diseñadas, una claridad definida al momento de implementar medidas de cómo enfrentar el contagio. A diferencia de esta región, uno podría capaz entender a la región del sudeste asiático, aquí encontramos que hay países, países cuyos sistemas de salud pública presentan mayores adversidades, mayores dificultades de unos frente a otros. En este sentido, en este aspecto en particular, Tailandia, Malasia, Singapur, son países que presentan un sólido sistema de salud público, y otros países que debido justamente a sus cuestiones geográficas o a sus importantes poblaciones presentan, justamente dificultades, capaz sea el caso de Indonesia o el caso de Filipinas. Junto a esto tenemos obviamente, como mencionamos al principio también, las respuestas o las iniciativas de los distintos gobiernos. Aquí nuevamente tenemos diversidad. Ha habido gobiernos que han sido mucho más proactivos, mucho más claros al momento de diseñar estrategias de implementar medidas para contener el contagio. Capaz en este sentido el caso internacional que más se destaque de esta región sea el de Vietnam. Y otros gobiernos que han tendido más bien a subestimar o han tenido un retraso al momento de implementar medidas, más teniendo presente la experiencia de los últimos años. En Occidente se habla mucho de los efectos negativos del aislamiento y se debate las libertades individuales amenazadas por las medidas sanitarias. ¿Cómo es la situación en Asia Oriental? Para empezar a responder esta pregunta, es importante tener presente lo que mencionamos antes. Generalmente los países del Asia Oriental, sus poblaciones tienen una tradición muy arraigada de anteponer la importancia del grupo por sobre el individuo y obviamente el respeto a la autoridad. Ahora, más allá de esto o junto con esto, tenemos el hecho de que, por un lado, lo que pasa acá más allá llamado la atención en Occidente, el hecho de las cuarentenas generales, hay que tener primero que el contexto de las cuarentenas generales se determinaron como soluciones de última frente justamente al avasallamiento de la situación de la pandemia, justamente por la subestimación que hicieron los gobiernos. En varios países del Asia Oriental, justamente la cuarentena total, la cuarentena nacional,
fue algo muy posterior. Generalmente se empezaron primero con cuarentenas selectivas, probablemente solamente ciudades o pueblos. Se hicieron un mayor control de la población, mejor dicho, un mayor seguimiento de la población por medio de uso de medios electrónicos, fundamentalmente apps telefónicas, y obviamente un mayor seguimiento también por el lado desde el ingreso de las personas que ingresaban a los distintos países. En este sentido, capaz no fue tan brusco, por decirlo de alguna manera, la afectación sobre las libertades individuales en unos países frente a los otros. Capaz en los países de Asia Oriental, justamente por las experiencias previas, ha sido más una cuestión más bien gradual, mucho más selectiva, que no ha generado tanto cansancio, tanto malestar en la población, a diferencia de lo que pasó en los países, o lo que está pasando en los países occidentales, donde justamente cuyos gobiernos, por haber subestimado la pandemia, toman medidas drásticas, radicales, como cuarentenas generales, a las cuales después también les cuesta salir en un contexto cuyos sistemas de salud pública están realmente saturados. Entonces ahí obviamente individuos que no se sienten seguros, que ven cercenados radicalmente sus libertades, se sienten mucho más afectados. ¿Y en qué medida las características sociales influyen para que la población sea más disciplinada y obedezca las disposiciones sanitarias? Posiblemente uno de los principales aspectos donde se pueden apreciar estas tensiones entre las medidas implementadas por los gobiernos de Asia Oriental y lo que uno puede entender como las libertades individuales, que en el caso justamente de los países orientales reflejan esta cuestión del respeto a la autoridad y anteponer los intereses o el resguardo del grupo por sobre el individuo, es en el uso de las nuevas tecnologías. Distintos gobiernos de la región, China, Japón, Corea del Sur, Vietnam, Indonesia, Singapur, Malasia, Tailandia, han diseñado y han difundido apps telefónicos por medio de los cuales hacer un seguimiento de la población. Seguimiento multifacético, uno puede decir, o multivariable. Por un lado, un seguimiento médico. Estos apps permiten seguir, que las personas informen los síntomas en caso de presentar alguna enfermedad. Fiebre, tos, dolor de garganta, que obviamente pueden significar un llamado de atención para un potencial caso de COVID, pero por otro lado también seguimiento de la movilidad de las personas. Probablemente este sea el aspecto más sensible de nuestro punto de vista, el punto de vista occidental, justamente de la información que tengan los gobiernos con respecto a la movilidad, dónde las personas están o dónde han estado. En el caso de los países de Asia-Pacífico, de Asia Oriental, del sudeste asiático, esta cuestión justamente no ha sido tan importante. De hecho, si uno ve los indicadores por la cantidad de bajadas, ha habido bastante difusión y bastante aceptación por el lado de las poblaciones de estos apps, entendiendo que es importante que los gobiernos tengan conocimiento de dónde las personas han estado para identificar lo que se conoce como los clusters o nodos de contagio. Justamente, en este sentido, uno ve que estas cuestiones entre tensiones entre libertades individuales, intervención o presencia efectiva del gobierno no es tan sensible como sí puede ser en algunos países de Occidente. ¿Han repercutido en esta región las denuncias de Estados Unidos y otros países occidentales sobre la responsabilidad de China en el surgimiento de la pandemia? Cosa que en nuestra región al día de hoy se sigue echando la culpa a este país. Respecto a las repercusiones de las denuncias realizadas por Estados Unidos y otros países occidentales contra China por sus responsabilidades del manejo del contagio. En el caso de los países de Asia Oriental, uno podría ver que no han repercutido tanto. Por un lado, creo que esto se debe a que varios de estos países entienden que este tipo de acontecimientos, es decir, el surgimiento, la aparición de un contagio producto de un contacto cercano, del consumo de un animal, obviamente por un ser humano, puede ser un acontecimiento que surja o que aparezca en varios de estos países. Esto se ve a que las poblaciones están acostumbradas a convivir muy cercanamente con distintos tipos de animales, están acostumbradas a consumir animales de distintas maneras, lo que
plantea una importante probabilidad de que se den este tipo de eventos. Y bueno, justamente eso es lo que marca la historia reciente. El hecho de la gripe aviar o la gripe porcina han azotado a distintas poblaciones, a distintos países, la región, y no ha habido grandes denuncias, sino más bien tratar de impulsar la cooperación y el intercambio de información y de experiencias para cómo justamente contener este tipo de contagios. Ahora, dicho eso, ya no específicamente con respecto al manejo del contagio, sino ya más bien en un contexto mucho más amplio, también se dio que varios países de la región han desconfiado de China. Pero esto ya no se ve tanto, no solamente, digamos, específicamente por el caso de contagio, sino ya más bien por una política china que se ha dado en los últimos años. En este aspecto, digamos, los países frente a los primeros indicios del contagio y frente a los primeros informes chinos, han habido distintos países que han adelantado medidas, han activado mecanismos administrativos y políticos, obviamente medidas de salud pública como para prevenirse. Obviamente acá se demuestra cierta desconfianza. Desconfianza que obviamente se sustenta en algunas actitudes del gobierno chino ya en cuestiones geopolíticas. Uno podría entender, uno conoce como las tensiones del Mar del Este o las tensiones de los mares del sur de China, donde obviamente son países que miran recelosamente o suspicazmente con cierto grado de sospecha a las actitudes del gobierno chino. Entonces, por un lado, digamos, son países que ya de por sí tienen cierto grado de sospecha de las medidas o de los informes generados por el gobierno chino. Y obviamente, digamos, el tercer aspecto para tener presente es la gran interdependencia que existe en esta región. Digamos, acá el hecho de echarse culpas, por decirlo muy burdamente, no soluciona nada, sino al revés, puede generar, digamos, complicaciones en las relaciones en una región que hay una muy importante, casi muy intensa interdependencia, fundamentalmente comercial, en inversiones, en transferencia de tecnología. Entonces, digamos, generar este tipo de recelos o intensificar este tipo de recelos puede ser también contraproducente. China se ha puesto de pie primero que Occidente, pese a que tiene idas y vueltas por las reinfecciones. ¿Qué consecuencias puede tener esto en la reconfiguración del mundo que se viene? Lo que acabamos de mencionar justamente es la consolidación del Asia Oriental vis a vis los países occidentales, fundamentalmente los países europeos y Estados Unidos, digamos. Entonces, una comparación interregional. Ahora, si uno ve hacia adentro de la región, capaz una de las situaciones, una de las reconfiguraciones post-COVID tiene que ver con el tema de las cadenas regionales de valor y las cadenas de producción. Justamente algo que vino a hacer la pandemia del coronavirus fue profundizar algunas tendencias que se habían iniciado producto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, a saber justamente la reconfiguración de algunas cadenas regionales de valor, algunas líneas de producción que salen de China y se empiezan a relocalizar en los países del sudeste asiático. Esto a su vez también impulsado por un incremento en los costes de producción de China, buscando mano de obra más barata y, digamos, beneficios más accesibles a los países del sudeste asiático sin tantas trabas arancelarias impuestas por Estados Unidos. Justamente esta reconfiguración de las cadenas regionales de valor incrementaría relativamente un poquito, o mejor digamos, la importancia del sudeste asiático, o dicho de otra manera, reduciría la asimetría entre China y los países de la región del sudeste asiático. Reducción parcial, no es que China va a estar al mismo nivel, digamos, es una reducción relativa, pero China seguiría siendo la principal economía de la región. Entonces, aunque por un lado tendríamos un Asia Oriental consolidada, mucho más fortalecida frente a Occidente, a su vez tendríamos un Asia Oriental un poquito más equilibrada en sus asimetrías, fundamentalmente económicas,
fundamentalmente pensando en la relación entre China y los países del sudeste asiático. Yo creo que estos son dos de los principales aspectos, dos de las principales tendencias de la reconfiguración del orden internacional, de la reconfiguración del orden regional, producto justamente de la pandemia del coronavirus. Con respecto a la configuración del orden internacional post-COVID y el potencial rol de China dentro de lo mismo, uno tendrá que plantearlo en principio a partir de dos niveles. Un nivel regional y después un nivel, digamos, ya a nivel entre países. A nivel regional uno puede plantear una comparación con Occidente. En líneas generales, lo que hasta hace unas décadas uno mencionaba como este traslado del motor del crecimiento mundial desde Europa hacia Asia, uno podría plantear que ya con los acontecimientos del COVID ya no se podría hablar de un traslado, sino prácticamente de una consolidación de Asia Oriental como el motor del crecimiento mundial. Por un lado, bueno, se encuentran varias de las principales economías del planeta: China, Japón, Corea del Sur, Indonesia, India, Australia, todas miembros del G20, pero a su vez justamente frente a un Occidente que encontramos dividido por cuestiones políticas, que no logra avanzar o en profundizar sus procesos de integración económica y que a su vez está dejando de lado respuestas o abordajes multilaterales por iniciativas prácticamente nacionales. Capaz el mejor ejemplo de esto tiene que ver justamente que, a pesar que no tengan lugar reuniones presenciales en el Asia Oriental, fundamentalmente a partir de los mecanismos centrales o centralizados alrededor de la ASEAN, se han llevado adelante reuniones cumbres de manera online por videoconferencias, dentro de las cuales en la última, en lo que se conoce en la reunión cumbre de la ASEAN más 3, o sea, de la ASEAN con sus principales socios de diálogo, China, Corea del Sur y Japón, se ha reconfirmado los intereses y la voluntad de los países de firmar a fin de año el Regional Comprehensive Economic Partnership, este mega acuerdo comercial que involucra prácticamente a todos los países del Asia Oriental. Justamente estos países que entienden que profundizar la integración económica por medio de multilateralismo, a diferencia de un Occidente que se encuentra dividido, es uno de los primeros ejemplos de cómo esta región se está posicionando a nivel mundial. Muy bien, Ezequiel, muchísimas gracias nuevamente. Un placer. Esperamos verte en otras oportunidades. Así que, More, te paso con vos para que sigas con el programa. Como adelantamos, mucho tenía que ver la disciplina, pero había bastante más para conocer, y si bien ellos son muy diferentes en sus costumbres a nosotros, algunas ideas podemos tomar para ver cómo mejorar nuestra realidad. Si les gustan nuestros videos, háganos sugerencias de temas que les gustaría ver y que vamos a ver si los podemos hacer y traerles más cosas que no se ven habitualmente. Hasta acá llegó el programa de hoy. Como siempre, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Asia TV Cultura. Si les interesa un poco más lo que sería la geopolítica, nos pueden seguir en nuestro otro canal, Asia TV Producción. Síganos en nuestras redes sociales, el Instagram es Asia TV Producción. Y el último detallito que ya les recordé el programa pasado es que nos hicimos un Patreon. Comparten con sus amigos, den me gusta, suscríbanse porque hay mucha gente que ve el programa pero no está suscrita. Y nada, con eso van a ayudarnos mucho. No tengo nada más que decir. Nos vemos la semana que viene con un nuevo programa de Asia Lejano Oriente.